Amigos, he cometido un error. En el podcast que vais a escuchar digo en repetidas ocasiones, además, que este jueves a las 8 es el webinar con César March sobre el tema del podcast, copias de seguridad. Pero no, es un error. De hecho, esta semana ni el webinar es con César y de manera excepcional tampoco es el jueves, sino que será miércoles y con Jesús Manuel García Flores y Gabriel Brau para hablar de teoría del color. Así que perdonadme porque en repetidas ocasiones lo vais a oír en este programa. En realidad lo que quería decir es que en este mes de noviembre publicamos en la Academia de Fotógrafos el curso completo de copias de seguridad, backups y respaldos de nuestro archivo fotográfico con César March. Os dejo aquí escuchando el podcast. Gracias. Bienvenidos al podcast número 288 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que quieren disfrutar y aprender técnica fotográfica, de quienes están pensando en emprender su propio negocio de fotografía y, cómo no, de los que adoran estar al día de todas las novedades de material, de cámaras, de objetivos, de trípodes, de mochilas, de todo el cacharreo. Hoy tenemos un programa muy interesante que os va a ahorrar disgustos, que os va a salvar la vida. ¿Por qué? Porque vais a salvar vuestro archivo fotográfico con las copias de seguridad. Pero antes, dejadme que os diga qué va a pasar esta primera semana de noviembre en la Academia de los Fotógrafos. Damas y caballeros, comienza el curso de revelado avanzado de Photoshop con Víctor Gonzalo. Esta semana aprenderemos técnicas avanzadas de Photoshop con nuestro queridísimo amigo Víctor. Esta semana, el jueves, tenemos un webinar muy especial con nuestro invitado de hoy en el podcast, precisamente sobre copias de seguridad, y tenemos una crítica fotográfica a cargo de nuestro profe Fran Nieto, experto, entre otras cosas, en composición. Así que todo eso esta semana en la Academia de los Fotógrafos. Y ahora ya vamos con el tema que tenemos entre manos. David Gámez, damas y señores, con todos ustedes. Aquí desde la lluviosa Extremadura, saludos a todos los académicos de fotografía. Y desde Extremadura damos un saltito a Levante, a Valencia. César March, muy bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, pues, amigo César, ya has pasado por esta casa, has hecho webinar, has hecho podcast. Mira, te voy a dar las llaves. Ahí te doy las llaves, toma las llaves. Esto es como el hormiguero, dentro de nada platino. Oye, no estaría mal. Estaría mal. Eso estaría bien. Una buena idea que nos ha salido ahí de repente. Venga, apúntala. Sí. Oye, vamos a ver, ¿sabes qué pasa, César? Que aquí cada vez se va incorporando más gente a escucharnos, ¿no? Y lo sé pues porque nos escriben felicitándonos un poco. Oye, mira, que os he descubierto esto, lo otro. César, yo ya he dicho que has pasado por aquí, pero a lo mejor no saben que eres un pedazo de fotógrafo, que haces motos, que haces Ironman, que haces de todo. Preséntate, venga, ¿quién eres? Bueno, pues para quien no me conozca, que serán muchos, soy César March, fotógrafo freelance, especializado en fotografía deportiva, sobre todo desde el año más o menos 2010. Me especializo más en fotografía deportiva y, como bien dice, pues realizo todo tipo de fotografía, tanto de motor como de triatlones, que es lo que más me gusta hacer, pero bueno, lo que salga, pero evidentemente basándonos en el deporte. Cierto, yo he dicho Ironman, ¿vale? Ironman es una marca, ¿verdad? Triatlón es... Sí, bueno, Ironman es una modalidad del triatlón. Digamos, lo que pasa es que es la más conocida por la marca y porque es la modalidad más extrema, ¿no? Que es la del el full triatlón, que se llama, la distancia más larga. Si no cansara tanto, ¿verdad? Sí. Podríamos hacer... Si lo hubiera de media hora, a lo mejor me animaba, pero se echa un rato. Si fotografiarlo ya es un deporte extremo, pues practicarlo ya tiene que ser horroroso seguir a toda esa gente corriendo. Mi madre. Bueno, vamos con la temática que nos trae hoy aquí, que son las copias de seguridad. Amigo César, hoy tienes una responsabilidad muy grande en este podcast, porque es un título atractivo, ¿vale? El que le hemos puesto, porque es algo que muchos fotógrafos a veces nos hemos llevado un disgusto, porque hemos perdido nuestras fotos, hemos perdido nuestros archivos RAW, hemos perdido documentos. Ay, Dios, si no tenía una copia, o sí tenía una copia, pero ¿dónde la tenía? ¿Y cómo la hice? ¿Y dónde estará? ¿Y cómo lo...? Ay, Dios mío. Amigo mío, yo sé que tú de esto controlas bastante, por eso te hemos traído aquí. Vamos a arrojar un poco de luz, César, para que la gente que no hace copias de seguridad, que las hace pero malamente, a ver si somos capaces de poner sobre la mesa qué distintas formas hay
para tener copias de seguridad de nuestros archivos fotográficos, ¿vale? Y bueno, pues en fin, déjate llevar e ilústranos. Antes de que César diga algo, ¿Sí? como yo ya me conozco a nuestros feligreses, ¿vale? César nos va a contar lo que él cree que es lo mejor en cuanto a copias de seguridad. Os lo digo, feligreses, porque luego vendrán los comentarios, no, pues es que lo mejor es una... Escucha, hay 1000 opciones, porque esto no hay un dogma de fe que diga el fotógrafo tiene que tener A, B y C. Entonces, partiendo de esa premisa y poniéndome la tirita antes de la herida, adelante, César. Pues nada, te has adelantado, David, ni más ni menos a por donde iba yo a empezar justamente. Vaya. O sea, no, es que tienes toda la razón del mundo. No. Vamos a ver, yo lo que os voy a explicar hoy más que nada, obviamente las copias de seguridad o el backup fotográfico, como me gusta titularlo, pero esto viene heredado de los departamentos de sistemas informáticos de cualquier empresa, por pequeña, mediana o grande que sea, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cada uno tiene que ajustar a sus necesidades, ni más ni menos, porque tampoco cualquiera se puede comprar un NAS o se puede comprar 6 discos duros de repente, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto viene condicionado a las necesidades de cada uno, de las fotos que haga, porque no es lo mismo un fotógrafo deportivo o social que realiza miles y miles de fotos en un mes a un paisajista o un fotógrafo nocturno exclusivo que puede tener un archivo fotográfico de 500 fotos al mes, por decir algo corto, ¿no? Entonces, evidentemente, ni los recursos ni las necesidades eran las mismas y, por lo tanto, la inversión económica que tienes que dedicar a ello tampoco va a ser tan grande, o sí que lo debe de ser, dependiendo de las necesidades, como os comentaba. Entonces, antes me he presentado como fotógrafo, pero también he sido director de sistemas de una empresa y, por lo tanto, pues sé de lo que voy a hablar, ¿no? Un pelín, ¿verdad? Entonces, más de lo que sé o que pueda aportar es la experiencia que he tenido durante estos años. No por los recursos técnicos, que esto cambia y mejora día a día, como todos sabemos. Entonces, la gente que puede escuchar este podcast o el webinar que vendrá a posteriori lo ve dentro de 2 o 3 años y obviamente habrán muchísimas cosas que se han quedado obsoletas o que han cambiado, etcétera. Incluso a lo mejor dentro de un año, no hace falta tanto probablemente. tiempo, porque informáticamente hablando, un año es un mundo. Aunque ahora con esto del COVID todo pasa más lento, ¿no? Pero viene más que nada porque me gusta recalcar mucho a la gente que este tema es mucho más importante de lo que uno puede parecerle a primera vista. Todos se gastan mucho dinero con una cámara reflex, si puede ser full frame mejor, si puedo tener un mejor objetivo mejor. Ya entramos con los equipos informáticos, a ver qué equipo tengo, qué pantallaza me compro, pero luego no reparamos en que sí, que puedes tener tus necesidades de capacidad de discos duros, pero no recapacitamos en qué pasa si todo eso que tú has logrado durante X tiempo, haciendo fotos, documentaciones, etcétera, lo pierdes de un día para otro. Que eso es muchísimo más fácil de lo que uno se puede llegar a pensar. Porque todo es tecnología, todos son discos duros. Hoy los discos duros cascan de una manera alarmante comparado con antiguamente, no porque sean más malos o se producen en China, como dicen muchos, que eso son aberraciones, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que hoy los discos duros se someten a una cantidad de varapalo diario que antiguamente no se sometían. Estamos hablando de capacidades que no me caben ni los números en la cabeza, que han no duplicado, ni triplicado, ni cuadruplicado, sino que las capacidades de almacenamiento de un disco duro de hoy en día, comparado con lo de hace 10 años, por ejemplo, son brutales. Lo que tiene que leer y escribir un disco duro que no es en estado sólido, los famosos analógicos o discos duros que conocemos de toda la vida, la aguja para arriba y para abajo, cabezales, sectores, etcétera, etcétera, pues es que es fácil. Si lo piensas, es fácil que eso se dañe. Entonces, claro. Antes de que pase todo eso, tenemos que tomar unas ciertas medidas que ahora explicaré de la mejor manera posible para que se pueda entender, o al menos yo cómo lo hago o cómo lo haría. Y luego cada uno, porque claro, a mí me gusta explicar
lo que yo tengo y lo que yo haría o deberías tener. Así por lo menos cada uno se puede ajustar económicamente al bolsillo o, como comentaba, a sus necesidades de almacenamiento. Entonces, siempre me gusta empezar todo esto diciendo que nada es realmente importante hasta que lo pierdes. Y eso nos pasa en todo en la vida, ¿no? Nos pasa en los seres queridos, nos pasa en cualquier cámara, ¿no? Que te puede caer al mar de repente, o una tarjeta, un documento. Pues imagínate tus ficheros fotográficos o tus vídeos que ayer los tenías y hoy no, ¿no? Y hoy han desaparecido. Si eso no lo puedes llegar a recuperar, pues todo lo que has podido llegar a perder ahí, ¿no? Entonces, me gusta siempre empezar, aparte de esta frase, en lo que se debería ser un buen archivado en el ordenador, ¿no? Todos tenemos un ordenador, PC o Mac, me da igual, pero hoy en día ya está es un poco más vox populi el tipo de discos duros que deberíamos de utilizar, pero de todas formas yo voy a basarme siempre en el desconocimiento de alguien que puede llegar al mundo informático o al mundo fotográfico y así por lo menos que sepan las variantes que hay, ¿no? Vale. Pues los discos duros que tenemos hoy en día en los ordenadores, tenemos los discos duros. A eso os emplazo a ver el webinar porque ahí los veréis físicamente con imágenes, incluso las tasas de transferencia, velocidades y demás. Todo de esa manera visual es todo más fácil. Pero tenemos los discos duros de toda la vida, los que siguen cascando y los que cascarán. Y los hay más buenos y los hay más malos. Pero estos discos duros teníamos una limitación que era el cuello de botella de los ordenadores de hace unos años. Mejoraban los procesadores, mejoraban las tarjetas gráficas, mejoraba la RAM, mejoraba todo el ordenador, pero los ordenadores, cuando ya llevábamos un tiempo trabajando sobre todo en equipos bajo Windows, había un momento pues que ese ordenador no tiraba más, ¿no? Hasta que vinieron los famosos discos en estado sólido, que no es más que unos discos. Para resumirlo sin entrar mucho en detalles técnicos, vendría a ser una memoria RAM, es decir, no hay cabezales, no hay nada que se mueva ahí, es todo circuitos integrados. Es como si fuera una memoria RAM, pero esa memoria RAM, cuando se apaga el ordenador, que la memoria RAM todos sabemos que desaparece toda la información que hay porque empieza de cero cuando arrancas, pues esa memoria RAM tiene un sistema en el que tú almacenas ahí tus archivos. Entraron estos discos sólidos, los primeros en incorporarlo fue Apple, de ahí la famosa migración toda la gente a ordenadores Apple porque iban como una moto hasta que el precio de los discos en estado sólido empezó a ser un poco más popular y asequible y ya la gente de PC pues empezó a montar ya sus discos en estado sólido con capacidades que empezaron con 32, 64 gigas, ya 128 y hoy por hoy estamos hablando que un disco duro en estado sólido a un precio asequible puedes encontrar en el mercado un buen disco duro de mínimo 256, 512 gigas sin problemas. Por lo tanto, estamos hablando ya de una capacidad ahí buena. Incluso ya los hay de 2 teras. Eso también entraremos en el webinar. Mi consejo siempre es estos discos duros en estado sólido, de los que hoy por hoy se desconoce las limitaciones que tiene de futuro, porque claro, casi nadie tiene un disco duro en estado sólido más de 10 años, porque como os comento, pues son unos discos relativamente nuevos. Entonces, no se sabe la tasa de fallo que puede tener un disco duro en estado sólido respecto a los analógicos, ¿no? Yo, por mi experiencia, os puedo decir que los discos duros analógicos, si son buenos y sobre todo los que se compran para NAS, que luego os diré modelos y demás, son discos duros que están preparados para trabajar 24 horas del día, 365 días al año. Sí. Esos discos pues, pueden tener una tasa de fallo relativamente baja, pero no dejamos de hablar de tecnología. Entonces, toda la tecnología es susceptible de tener algún problema. De ahí luego el siguiente salto, que me adelanto ya a lo que tocaremos, que es el tema del NAS, ¿no? El NAS, que mucha gente ya conoce, que son las siglas de Network Attached Storage, en inglés, que no es más que un ordenador con muchos discos duros, que es donde tú almacenas o haces las copias de seguridad. Esto ya adelanto un poco el
el concepto. Correcto. Donde ahí realmente almacenaremos y tendremos todas nuestras necesidades, ¿no? Lo que os comentaba de los discos, si me enrollo mucho me vas cortando, preguntando y demás, porque yo cuando arranco voy ahí con mi Suzuki 1000 y no paro. Mi Suzuki 1000. Una cosita para que nuestros oyentes, cuando tú estás hablando, no sé si lo has comentado, cuando te hablabas de los discos duros sólidos, para que muchos, pues gente que a lo mejor que no controla tanto, veréis que siempre que buscáis algún disco duro, pues aparece las siglas HD o SSD. Bueno, pues estos discos duros de los que está hablando César, ¿vale? Que no llevan una agujita que se mueve alrededor de un disco, sino que son circuitos integrados, son los famosos SSD, que por eso valen más caros, entre otras cosas, que los otros, ¿no? Que veréis 1 tera de SSD, 250 euros y en otro 80. Y dice, ¿pero esto cómo es? Bueno, pues es un poco por lo que dice César, ¿vale? Yo creo que el futuro será que todos sean discos duros en estado sólido, pero bueno, ahora de momento todavía hay mucho stock que sacar de agujitas, sí. Así que ahí seguimos. Y nada, esa pequeña a lo mejor puntualización, porque mucha gente, por lo que tú comentas, ve cuando vas a Amazon, pones disco duro y empiezas HHD, SSD y realmente luego no sabe la diferencia entre uno y otro, sí. Sí, correcto. Como también, sí, es perfectamente muy buena tu explicación. Ya emplazo de nuevo a la gente al webinar que colgaremos, porque claro, ahí se explica todo bien, claro. Sí. Luego, claro, la imagen vale más que 1000 palabras. Sí, ¿no? sin duda, ya lo veremos, claro. También comentar a la gente que una de las grandes entradas en la informática de esta última generación de los discos SSD es la salvación de las baterías de los portátiles. Estos discos, como no tienen elementos móviles ni necesitan prácticamente casi alimentación, pues claro, los portátiles consumen mucha menos batería, se calientan 10 o 20 o 100 veces menos, y lo mismo pasa con las grandes CPUs, ¿no? ¿Cuándo desaparecerán los discos analógicos? Pues no lo sé. Como sabéis, los discos analógicos, lo que tenemos, como bien comentabas, es el precio, ¿no? No es equiparable un disco duro de 3 teras, por ejemplo, analógico, que te puede costar perfectamente 120 euros, por decir un precio, a 1 tera de un disco sólido bueno que te puede costar, como bien has dicho, 250, ¿no? César, ahora sí te reconduzco, que nos salimos de... Sí. ahora sí te reconduzco. Sí. Venga, vamos a atacar ahí un poco a... Vamos a la... Hemos hecho la diferencia entre el disco de aguja de toda la vida, ¿vale? Con el disco sólido, pero si yo no tengo ni idea de cómo hacer copias de seguridad, aparte de estos discos sólidos, vamos a poner sobre la mesa 2, 3, 4, lo que tú consideres que son los mejores. Lo único que quería ir a parar, lo que pasa que evidentemente, claro, esto da para mucho y podríamos hablar largo y tendido únicamente de discos. Lo que quería venir a parar es que toda esta experiencia que he tenido, he visto que cuando te casca un disco sólido, que cascan, y a mí me ha cascado, a mí también. El problema que tiene es la recuperación de datos, ¿vale? No es lo mismo recuperar unos datos de un disco analógico que puedes recuperar, si no la totalidad, casi la totalidad, a no ser que se queme o haya una subida de tensión o cualquier cosa mucho más grave. Un disco en estado sólido, yo hoy por hoy no he podido recuperar ni un dato, ni uno. Entonces, el por qué van a sobrevivir más años los discos analógicos, yo hoy en día pienso que es únicamente por eso, aparte de la capacidad y la economía. El tema de fiabilidad todavía sigue siendo mayor, sí. Efectivamente. Entonces, ya volviendo más al cauce, como bien comentaba Mario, dejamos el tema de discos más que nada para sentar una base, es decir, mi opinión es mínimo un disco en estado sólido, que sea el disco duro principal, evidente, eso es obvio, para que aguante sistemas operativos, instales ahí todos tus programas y vaya todo como una moto. Luego los datos los metes en... te vas incorporando discos analógicos, hablamos de analógicos, pero bueno, tienen su denominación HD, como bien comentaba David anteriormente, según tu necesidad, 2, 3, 4, 6, 8 teras, lo que necesites. Yo no aconsejo meter mucho tera ahí, porque para eso ya metería un NAS, pero bueno,
es otro cantar. Prefiero meter 2 discos de 3 teras a uno de 6 por lo que nos pueda pasar. Importante. Importantísimo, importantísimo, y tener diversificación de datos. Si ahora entramos en el tema ya de copias, dispositivos de almacenamiento, claro, y demás. Una cosa, César, por centrar un poco así para que nuestros oyentes que siempre pues buscan, es decir, cuando todos nos metemos en este mundillo que ya empiezas a tener un volumen fotográfico, es decir, muy bien, César, y entonces, ¿qué me compro? 2 discos y hago una copia en uno en el otro. Me compro un NAS, claro. Me compro un dock con 4 bahías para ponerle 4 discos. Me compro un Drobo, que me han dicho que los Drobos para los más van muy bien. Venga, César, ¿cómo hago? Tengo que llevar un disco en el coche, que han dicho que en el coche hay que llevar uno, porque todos esos son ideas que andan por ahí pululando por la red. Sí, entonces tú cuéntanos un poco desde tu experiencia, es decir, lo mínimo, y vamos a decir incluso si me apura, hasta en económico, que podríamos tener para estar medio seguros. Un NAS, como hemos comentado anteriormente, un NAS es ya el nivel más alto, ¿no? Es decir, yo el NAS lo dejaría ya, que eso siempre lo puedes incorporar a tu infraestructura, como último nivel. O alguien que necesite una alta disponibilidad de sus fotos, incluso estando fuera de su casa. Alguien que necesite unas buenas capacidades de almacenamiento, o ya incorporarlo como copia de seguridad y respaldo de la tercera o cuarta copia, ¿no? Yo un NAS únicamente para copias de seguridad, yo personalmente no lo utilizaría. Demasiado, ¿no? Alguien puede ir muy sobrado de dinero y tener un NAS únicamente de copias de seguridad. Eso únicamente lo hacen las empresas. Es decir, una empresa tiene sus servidores, sus ficheros, todos sus archivos, pero incorporar un NAS para realizar las copias de seguridad y montar un drive, por ejemplo, para la empresa, y que ahí puedan tener su Dropbox propio con altísima capacidad, ¿no? Es un ejemplo de tantos que puede servir un NAS. Yo un NAS lo utilizo de almacenamiento. ¿Qué debería de hacer? Mira, yo lo que voy a hacer es comentaros cómo lo tengo yo montado, ¿vale? Que es un claro ejemplo de cómo se puede montar bien de precio un buen sistema, y a partir de ahí, según las necesidades de capacidad o económicas que tiene cada uno, mira, yo tengo, como había empezado antes, un disco duro principal en estado sólido, creo que el que tengo ahora es de 1 tera. No voy a entrar ahora con los términos de qué tipo de discos, tasas de transferencia y tal, porque eso queda mejor reflejado en el webinar, y aquí nos podríamos perder ahora con tasas de transferencia. Mirar cuáles son los últimos modelos de discos en estado sólido, que se llaman NVMe, son los más pequeños y con tasas de transferencia que superan los 3000 megas por segundo, que es una burrada. Ese sería mi primer disco para el equipo, ¿no? Para el sistema operativo, donde instalo todos los programas y demás, incluso tener capacidad suficiente por si quiero almacenar archivos. Yo trabajo con Lightroom, y para Lightroom tengo un segundo disco en estado sólido que tenía antiguo. Era mi antiguo disco duro en estado sólido, pero lo recuperé para meterlo, era de 500 gigas solo, y lo puse como segundo disco para poner todos los catálogos de Lightroom que tengo en ese segundo disco en estado sólido. Así no mezclo un disco con el otro, los programas instalados y los catálogos de Lightroom, para que me vayan fluidos en un disco en estado sólido. Y luego tengo un tercer disco, esto hablo de CPU, del ordenador, la caja, el hierro, lo que entendemos por la caja. Sí. Esto lo tengo en la caja, ¿vale? Hay que tener muy claros los términos para que sepamos luego el sistema de copia de seguridad, la famosa regla 321, que ahora os explicaré en qué consiste, ¿no? Y luego tengo, como os comentaba, un disco duro analógico de toda la vida, de un buen disco duro. Yo discos duros os recomiendo, si alguien puede permitírselo, cuestan un poco más, tampoco mucho más. Comprar discos duros tanto para el ordenador como para el NAS, los discos duros de NAS, es decir, los Seagate Iron Wolf o los Western Digital de la serie Blue o Red, que son exclusivos para NAS. Esos discos duros son discos duros muy buenos, están preparados para trabajar, como comentaba anteriormente, 365 días del año, 24 horas, incluso para el ordenador, aunque cuesten 50, 60, 70 euros más, que no es dinero, os los recomiendo, porque esos discos duros, las tasas de error que tienen son muy, muy, muy bajitas comparadas en cualquier disco duro
convencional. Luego hay discos duros muy buenos también, de Toshiba, etcétera, etcétera, pero estos dos son los que yo conozco, con los que he trabajado y con los que cuando he tenido problemas ha sido a lo largo de los años, ¿no? Y por llevar mucho palo, ¿no? Ese sería mi montaje en el ordenador. Es decir, resumo, disco duro en estado sólido de 1 tera donde instalo todos mis aplicativos. Segundo disco duro en estado sólido para mis catálogos de Lightroom, o quien trabaje con Capture también podría tenerlo todo ahí, por ejemplo. Y un tercer disco analógico, más económico, pero de mayor capacidad, los otros serán de 1 tera, este de 3, para mis documentos, mis vídeos, mis cositas, las cosas de los chavales, documentos varios y demás. Oye, César, en esos 3 discos acabas de decir qué guardas en cada uno de ellos, pero luego tienes respaldo de esos 3, ¿entiendes? Efectivamente. Claro. Pero, claro, no lo tengo en la CPU, como debería ser. Entonces, la regla 321 de copias de seguridad, que esto se ha hecho popular en los últimos años, ¿en qué se basa? Pues en tener 3 respaldos mínimo de esos archivos. ¿Cómo los podemos tener? Pues os cuento primero la forma económica, ¿no? La forma económica de tenerlos es, primero, como os he comentado, hasta donde llegue en tu poder adquisitivo, en vez de mi segundo disco duro en estado sólido, lo puedes obviar, tener un único en estado sólido y uno analógico. Eso todo el mundo lo puede comprar, ¿vale? Ya tenemos la primera copia. La primera copia no es más que el fichero nativo, es decir, donde está almacenado. Esa es obviamente la primera copia. No es una copia, es el nativo, pero bueno, sería el primer respaldo. El segundo respaldo sería un respaldo externo. En este caso, yo, por ejemplo, tengo un disco duro externo de aquellos antiguos, pero de buena capacidad, de 3 o 4 teras, que van por USB, con su alimentación propia y tal. Yo en ese disco tengo mi primer respaldo de copia de seguridad. Y ahí no copio fotos, ¿vale? No copio fotos porque yo mi almacenamiento de fotos lo tengo en NAS por necesidades de capacidad, ¿vale? Como hemos empezado por el tema económico, pues pongamos que cada uno se está almacenando sus fotos en el disco duro de 3 teras, por ejemplo, o de 4. Vale, pues entonces el externo que os comento, esa sería la primera copia de seguridad que deberíamos de tener. Ese disco duro, yo no, a priori, no recomiendo gastarse dinero en sistemas de backup. Hay un programita para PC, por ejemplo, que es muy económico, creo que cuesta 10 euros al año, no me acuerdo lo que costaba. Está en el webinar, por no entrar, porque el nombre es un poco complicado y tal. Ese programita está residente ahí en el ordenador cuando lo conectas y se sincroniza todos los archivos que tú quieres volcar directamente a tu disco duro externo, con unas copias que quedan en segundo plano, no consume recursos del ordenador y puedes decirle que esté copiando cada 24 o 3. ¿Qué pasa? Que estos programas funcionan de una manera que informáticamente se conoce como el cambio de byte de cada archivo, ¿no? No entro en términos técnicos para no marear mucho, ¿no? Sería una deduplicación, ¿no? Eso la gente que hace copias de seguridad en sistemas BIM, NAS y demás sabe de lo que hablo. Una deduplicación no es más que el programa lo que hace es chequea todos tus archivos. Una primera vez, evidentemente, la copia tarda mucho en hacerse. Ya tiene la copia hecha en el caso que estamos poniendo en ese disco duro. Y una vez hecha esa copia, el programita, cada vez tú que conectas el ordenador o cuando el tiempo que tú le pongas a tu consideración, 24, 48 horas, una semana, efectivamente, él hace un check-in de todos los archivos que no reconoce y te los copia. Incluso todos aquellos que ya ha copiado, ve que hay algún cambio de byte o de fecha o lo que sea y lo actualiza y te pone el último. ¿Qué pasa? Sí. Esa deduplicación lo que hace es copiarte los últimos bytes que ha modificado. Entonces no te copia todo el archivo. Pongamos, por ejemplo, que has variado un PSD en Photoshop de 560 megas y no te va a copiar los 560 megas de ese archivo cada vez. Lo que te hace a lo mejor es copiar 500K, que son los bytes que ha variado, o si has incorporado capas nuevas, pues lo que ocupe el fichero. Entonces esas copias se hacen en segundo plano, no te das ni cuenta y son sumamente rápidas. Es, como comento, un programita para PC, hay también para Mac, que también lo ponemos en el webinar. No cuestan prácticamente dinero y yo os lo recomiendo sí o sí. Igual que recomiendo los sistemas de copia de seguridad que lleva hoy por hoy el Windows 10, el Mac,
no hace falta salir de ahí, salvo que necesites cosas mucho más sofisticadas o llegar a varios momentos de historiales de ficheros, de oye, que necesito 10 copias de los últimos meses de este archivo, que ahí ya nos iríamos a recursos tipo NAS. Y luego la tercera copia, volviendo a la regla 321. Eso me ha gustado, 321. Sí, esa es la regla 321, es conocida mundialmente. La tercera copia sería pues tener el mismo disco duro que tenemos externo, pero portátil, es decir, el típico disco duro que conectas en USB. Por ejemplo, no me mojo mucho con las marcas, pero un Western Digital Passport por ejemplo, que hay hasta de 5 teras, imagínate, y la misma copia que haces en el otro te la llevas también con el portátil. Y ese portátil, que no necesita fuente de alimentación y es muy fácil llevarte en el bolsillo y tal, te lo sacas de casa. Es decir, tú haces una copia mensual, eso es lo que yo hago, ¿eh? Sí. Hago una copia mensual, un respaldo, y ese disco lo llevo, aprovechando que como en casa de mis padres los domingos, pues me lo llevo y lo dejo allí, en un cajón. Entonces, esa sería ya la tercera copia. A partir de ahí, según, reitero otra vez más, bolsillo y necesidades, pues podemos ir increciendo. Podemos realizar una cuarta copia en cloud, que sería lo suyo, y podemos realizar otra copia más en el NAS. Si alguien incorpora un NAS en su vida, que es una de las cosas que yo aconsejo a todo el mundo, a todo fotógrafo, que por lo menos tenga ya un archivo fotográfico importante. Hay que tener un NAS en la vida. ¿De cuánto estamos hablando, César? Venga, vamos a ver, ¿de cuánto estamos hablando? Un NAS es barato, es económico, ¿no? Para lo que cuesta un equipo fotográfico, un ordenador, un NAS es muy económico. El problema viene en la compra de los discos duros, ¿vale? Porque según la necesidad de almacenamiento que tenga cada uno, pues tendrá que decidir si quiere un NAS de 2 bahías, de 3, de 4, de 5 o de 6. Entonces, ahí es donde entraremos con el gasto. Un NAS de 4 bahías, como por ejemplo el que tengo yo, te puede costar aproximadamente, pues no sé, unos 400, 500 euros. Pero a eso hay que sumarle los discos duros que tienes que incorporarle. Yo, por ejemplo, tengo en esas 4 bahías 4 discos de 6 teras a 200 y pico euros cada uno, pues calcula, ¿no? Ya se va un dinerito, pero bueno, quien no Claro. tenga un archivo muy, muy grande, pero quiera tener esa seguridad del NAS y sobre todo que los archivos estén accesibles desde cualquier punto, no hace falta gastarse tanto. A lo mejor por 400 y pico euros, 500, tienes tu NAS con una capacidad suficiente para ti. Efectivamente. Bueno, hay que dejar claro que NAS hay de todos los precios también. Hay un NAS de 2 bahías partiendo de los 100 y poco, 200 y pico euros. Yo lo que pasa que siempre recomiendo, porque un NAS realmente es algo que no deberías de cambiarte por lo menos a corto o medio plazo. Entonces vale la pena invertir un poco más y tener un NAS en condiciones. Mínimo 2 bahías, mínimo. Y si puede ser de 4, mejor. Aunque empieces con 3 discos duros, el cuarto te lo puedes comprar más adelante, que eso es lo bueno que tiene el NAS, ¿vale? ¿Por qué? Porque el NAS, lo bueno que tiene, y entramos ya un poco ya más en el tema del NAS, es que almacenamos discos en un sistema RAID. Un sistema RAID quiere decir, para explicarlo así sin entrar muy en temas técnicos, que lo que copia en un disco lo tienes replicado en todos ellos. Entonces, aunque te casque uno, lo tienes en todos los demás. De ahí la importancia de tener un buen almacenamiento en NAS, que también te sirve de copia de seguridad, con un historial de archivos que puedes tener hasta de 6 o 1 año si quieres. Imagínate la barbaridad que es, claro. Es eso. Yo quisiera añadir una cosa. Todo esto que tú has comentado, tú te pones a echar cuentas, bien sea con un NAS o bien sea con los discos duros sólidos, y dices tú, joder, macho, vaya dineral. Todo el mundo cuando le hablas de copias de seguridad siempre le parece como un gasto alto. Sí, no voy a decir innecesario. Sí, que te fastidia hacer. Sí, eso es. Sí, ¿Qué pasa? Que aquí a los 3 que estamos aquí ya se nos ha cascado un disco duro. Y se nos han ido fotos al garete. Fotos que a lo mejor para nosotros tenían mucho valor. No porque fueran grandes fotos, sino pues valor sentimental o lo que sea. O un viaje que dices, es que no voy a volver a ir ahí. Entonces, cuando te pasa eso, es cuando dices tú,
cago en 10, tengo aquí 2.000 y pico de euros de cámara, no sé cuántos miles de objetivos y no tener un NAS. Ahí es cuando te acuerdas del NAS, del webinar de César March y del amigo que te dijo que tuvieras la copia en el coche. Porque es que la realidad es que, sobre todo el fotógrafo amateur, anda con un disco duro pelado y mondado y todas sus fotos ahí y jugándosela, como digo yo cuando los veo digo, macho, vais en el alambre. Es más, si yo no tengo ganas mucho, digo, pero puedes tener una foto de tu hija con 5 años, el día de su cumpleaños, en ese disco duro y si se pierde, no la vas a tener nunca más, ese recuerdo. Claro. ¿Sabes? Y no tiene por qué ser, pues comprar, es claro, comprar 2 discos duros iguales, por ejemplo, ya no voy a decir un NAS, 2 discos duros iguales para tener una copia de uno en el otro, es como... qué gasto, ¿no? Y el otro es como para tenerlo ahí, porque no le ves como mucha utilidad. Claro, ¿no? Ese segundo disco es como, no le ves como mucha utilidad, es como tener otro ahí para copiarlo de este, ¿sabes? Como el amigo tonto. Exacto. Entonces, esto que estamos hablando, tenerlo en cuenta que el día que se os rompa un disco, os acordáis. Sí. A mí, aparte de preocuparme la gente amateur, me preocupan también algunos profesionales. Sí, también. Es que hoy en día la verdad es que todo el mundo está ya muy puesto, todos tienen bastantes respaldos en copias, en el webinar se explica perfectamente todas las modalidades que hay, incluso de cloud, que la tienes que incorporar si eres profesional sí o sí. Pero hay algunos profesionales que aún no han tomado las medidas oportunas y hablamos y volvemos a hablar de los discos duros y que nos cascan y tal, pero no hablamos de otra de las grandes consecuencias de los últimos 2, 3, 4 años, que son los famosos ransomwares. Vamos a ver, a mí un NAS me ha salvado la vida de empresas que he podido levantar en 4 horas porque ha entrado un CryptoLocker y se ha cargado toda la información que había y eso no había manera de recuperarlo. Fíjate. Es más, es que si entra y tienes el sistema de copia de seguridad mal integrado, con contraseñas malas, que son las mismas que la que entras al servidor, etcétera, el CryptoLocker te va a entrar al NAS y se va a cargar encima las copias de seguridad. Entonces, es que estamos hablando de cosas muy serias, que no es que únicamente nos va a cascar el disco, es que hoy tenemos que abrir un poco más la cabeza y la mente, los ojos, girar la cabeza y ver que no solo es tema técnico, sino que es tema también de software, de CryptoLockers, de ransomware, que puede entrar en cualquier sitio o cualquier persona que tenga acceso a tu ordenador con una simple descarga de email o con un link. César, ¿y un paso por debajo de los NAS? ¿Un paso por debajo de los NAS? ¿Qué tenemos? Vale, pues siguiendo, si queréis, con el ejemplo de antes de las copias, ya tendríamos los 3 respaldos y podríamos acceder a una copia en cloud que tenemos, por ejemplo. Mucha gente no lo sabe y mucha sí. Si eres un Prime de Amazon, puedes almacenar ahí todas tus fotos, incluso PSDs y cualquier archivo fotográfico reconocible en Amazon de manera totalmente gratuita y sin ningún límite. Eso hoy en día lo saben ya casi todo el mundo, pero no todos saben que pueden copiar PSDs y todo. No está mal decirlo. Yo, por ejemplo, tengo espacio ilimitado en Google Drive. Tengo la cuenta en G Suite. Me parece que pago por cada email 20 euros al mes, algo así. Y tengo espacio ilimitado ahí. Vale, pues sería otra cuenta a tener presente porque luego hay sistemas mucho más sofisticados, como también se explica en el webinar, para la gente más profesional y que necesite altas capacidades, ¿no? Y cualquier tipo de app desde el móvil para bajarse sus fotos, sus RAWs y cualquier interacción de este tipo. Pues por lo que comentabas de qué posibilidades hay si no quieres dar al salto al NAS, pues es tener los discos duros externos. Hay NAS que los llaman NAS en el mercado de marcas reconocidas, Western Digital, Seagate, todos tienen NAS. Sí. No es un NAS como yo entiendo un NAS, que tú puedes ir incorporando discos, como las marcas punteras de NAS en el mercado son Synology y QNAP. Yo de ahí no saldría. Pero cada marca tiene su NAS nativo que cuesta unos 200 euros, 200 y pico euros y oye, pues es una solución económica y válida como cualquiera. No la recomendaría nunca a ningún profesional por temas de capacidades y por todo lo que explicamos también en el webinar, porque un NAS no es únicamente almacenamiento y backup, un NAS tiene muchísimas más posibilidades que un simple almacenamiento en discos.
Pero esa sería la siguiente posibilidad, pero a nivel económico. Bien. Ha quedado más que de manifiesto, César, que eres un NAS lover. Eres un NAS lover, sí, totalmente. Yo es que para mí me ha solucionado muchísimas cosas en la vida del fotógrafo desde que tengo el NAS, aparte de esa gran problemática. Ya tuve un problema de pérdida de datos y con el NAS la recuperé sin problema. Claro. Yo el NAS lo utilizo de almacenamiento y al mismo tiempo hago mis copias en el propio NAS, por lo que os comentaba del RAID en discos. Y luego tengo la quinta copia en cloud que hace el NAS automáticamente, que eso lo programas con una app que la sabe manejar cualquier persona del mundo, no hace falta ser ningún experto. Eso es lo bueno de los NAS de hoy en día, que es todo muy, muy fácil de administrar desde cero, y él se hace las copias automáticas al almacén en cloud que tú le digas. Si es Amazon, si es Google Drive, como comentabas, si es Blackbase, si es Carbonite, en la plataforma que sea, únicamente le tienes que meter tus datos, usuario, contraseña, le pones tú la hora y él automáticamente, y así lo tengo yo configurado, todas las noches a las 3 o las 4 de la mañana se conecta y todos los archivos que tiene nuevos los vuelca y yo estoy a salvo. Claro. Yo creo que la opción que tú has dado quizás sea pues la más recomendable, ¿no? Para los fotógrafos amateurs y profesionales. Y luego un sucedáneo de lo que tú estás comentando, bueno, puedes decir, mira, yo no me puedo gastar el dinero en NAS. Bueno, súplelo a base de discos duros. Es decir, tienen un disco duro para trabajar con tu archivo fotográfico en Lightroom o en Capture One, una copia de ese disco en casa, que vas haciendo con cualquier programa tipo ChronoSync o cualquier programa de sincronización de datos para que te vaya copiando las novedades, y luego un tercer disco también copia de este mismo fuera de tu casa a ser posible, y añadiría yo una cuarta copia, por ejemplo con Backblaze que tú comentabas antes, ¿no? Es decir, este sería por ejemplo un poco mi caso, que me acabo de resistir a comprarme el NAS, pero luego al final tengo un disco duro de 8 teras, así que al final luego voy sumando y digo, ya podía haber tenido el NAS. Lo que pasa que o sea, sería lo mismo, pero si te lías un poco con el NAS, pero bueno, serían como las dos opciones, ¿no? Es decir, si puedes un NAS, mejor te coges un NAS, metes 4 bahías, metes discos duros adaptados al funcionamiento de un NAS, que eso, por ejemplo, lo que decías tú, los Western Digital, los Red, ¿no? Que están adaptados para funcionar muchas horas y parece que tienen mayor fiabilidad. Y en el caso de que, bueno, pues tú tienes un archivo pequeñito, estás empezando, bueno, pues tienes, vete diciendo la idea de que mínimo 3 discos, uno para trabajar y 2 para copia, y una tercera copia en la nube. Y eso sería como lo mínimo. Exacto. Pero yo casi que pondría, no sé si te he cortado, David, pero no sé si yo últimamente también incido mucho en recomendar a la gente la cuarta, tercera o quinta, cada uno tiene sus recursos, la copia en cloud. Es indispensable. En mi caso, yo en mi caso, por ejemplo, Backblaze. Volvemos, el que sea, me da igual. Como os comentaba, los recursos de Amazon, lo que comentaba Mario de Google Drive, Dropbox, la plataforma que más te guste o que más económica tengas. Pero es indispensable porque vuelvo un poco atrás lo que volvíamos al principio, a los aparatos, la tecnología. Un NAS no es también más que un aparato. Claro. ¿Vale? Tiene sus discos duros, pero si el NAS te casca, no puede leer esos discos duros. No me ha pasado a fecha de hoy, ¿vale? Eso sí que no me ha pasado a fecha de hoy. Pero todo es posible en esta vida. Entonces, ¿qué te salvaría en ese momento dado, sobre todo a alguien que necesita alta disponibilidad de sus fotos? Pues mientras le viene la reparación o otro NAS donde poder leer los discos o sacarlos con una conexión a red, etcétera, o por desconocimientos informáticos no sabe cómo acceder a esa información, pues por lo menos tienes tu copia en cloud que puedes ir administrando tus archivos, enviándolos a quien necesites. Totalmente. Por no hablar del resto de copias que también tenemos físicamente. Entonces, la copia en cloud hoy en día es tan o más importante que todas las que hemos hablado, porque ya el tema tecnológico ya, digamos, sube ya a un nivel ya top,
porque estamos hablando ya de empresas muy importantes que disponen de muchísimos servidores de alta disponibilidad, y ahí es muy extraño. De hecho, yo creo que si nos imaginamos un futuro, y me arriesgaría a decir no muy lejano, acabaremos probablemente trabajando con nuestros archivos directamente en la nube. Ya de hecho Lightroom está tirando un poquito por ahí con su sistema en la nube. O sea, lo que quieren al final todas estas empresas es que tú les compres a ellos el alojamiento, subas tus archivos a sus granjas de servidores y gracias a la cada vez más velocidad de nuestras redes, pues casi que trabajar online con esos archivos en la nube, ¿no? Yo creo que al final nos acabaremos liberando de los discos duros. Uh-huh. Yo recuerdo cuando, como anécdota, ¿no?, por ponerle la nota de humor al episodio de hoy, recuerdo cuando Apple en aquellos famosos Mac de colorines sacó el disquete. Madre mía, qué locura. Pero bueno, que como te vas a comprar un ordenador sin disquete, pero eso es una locura. Aquello, bueno, no crucificaron a Steve Jobs porque no encontraron un madero, si no lo crucifica. A día de hoy, pero es que pasó lo mismo con el lector de DVD, la grabadora. DVD, claro. ¿Cómo vas a quedar sin grabadora? ¿No? Y escúchame, y ya si vieras un Mac de última generación, ¿qué puertos USB tienen? Si ya malamente, o sea, llega un momento en que el futuro nos lleva a la conexión inalámbrica y a tener realmente terminales pues escucha, de trabajo. A ver si el futuro llega a mi casa, porque me gustaría que vierais los cables que tengo. Escúchame, no te quiero enseñar en mi mesa. Me gustaría que vierais cómo tengo la mesa. Chicos, os voy a cortar aquí porque quiero que la gente venga el jueves al webinar sí, para seguir viendo todo lo que César tiene que darnos, porque César, yo sé que esto ha sido la punta del iceberg. O sea, efectivamente. Hay mucho más que contar y mucho más que aprender. El jueves a las 8 de la tarde, hora de Madrid. Os esperamos en el webinar. Podéis apuntaros, es gratuito, ¿vale? En la sesión en directo en academiadefotógrafos.com/ciclo-webinars, pero como no os vais a acordar, os lo pongo en la descripción del programa, no os preocupéis. César, te has ganado una cañita que nos vamos a tomar juntos bien pronto, ¿eh? Y el jueves rematamos la faena bien, ¿te parece? Uh-huh, claro que sí. Yo creo que ha sido un buen consejo, ¿no? Es decir, y una abreboca para que luego todo en profundidad en ese webinar que vamos a escuchar, pues podamos empaparnos bien un poco del porqué de todo esto y lo que dices tú, y viendo las cosas, que es como mejor se ve, nunca mejor dicho. Pues César, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en 3 días en el webinar en directo a las 8 de la tarde. Muchas gracias, César, por haber estado con nosotros. Vamos a decirles a nuestros queridos oyentes que no se olviden que los miércoles tenemos fotografía y marketing, cómo monetizar o intentar vivir de tu pasión. Y los viernes, pues... ¿Quién viene? Cacharreo fotográfico con nuestro amigo Mario Arias de Fotografiarte, donde nos va a traer las últimas novedades, los últimos objetivos. Por cierto, esta última sección muy buena aceptación está teniendo en torno a nuestros oyentes. La del marketing no tanto, Mario. No, es broma, que también. Así que no le gusta que no lo oiga. Así que, no, o sea, gracias. Estamos, mira, aprovecho para meter una cuña de autobombo. Estamos en los podcasts de fotografía en iTunes. Si tú tendrás en Apple Podcast, pues estamos ahí entre los 3 primeros siempre. Entre los 3 primeros en Apple Podcast. Está. Pero escucha, que lo decimos con humildad. Se tenía que decir. No venimos a presumir. No, se tenía que decir y se ha dicho y ya está. Señores, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, en Spreaker y en Spotify, y por formar parte de la macro comunidad de academiadefotógrafos.com. Nos vemos, nos oímos el próximo día en el podcast. Hasta luego, familia. Chao. Chao, hasta luego.